pues puedan ser impugnadas a través de los mecanismos que la normativa establezca o establece. Adelante, José, dime. El doctor José Ignacio dice que está súper mal de su cabeza, que no puede abrir los ojos, que le arde, le duele su cabeza y que no va a poder ingresar. Ya, está bien, escríbele, dile que se mejore, que descanse, pues, y que esté atento a su salud, ¿no? Porque siempre primero está la salud. Dile que no se preocupe, que descanse, que de todas formas estamos grabando la sesión y que igual la va a tener disponible más tarde, no va a haber ningún problema. Ya. Listo, doctor, gracias. No tienes por qué, Le a ti digo. más bien por avisarme. Ok, continuemos entonces. Como les decía, en el tema de los mecanismos de impugnación, son aquellas medidas que obviamente se activan una vez que se ha materializado una decisión administrativa o un acto administrativo, entendiendo que todo acto administrativo, sea que se haya originado a instancia de parte o incluso se haya propiciado por una actuación de oficio, siempre va a tener incidencia respecto a derechos y obligaciones de los administrados. Obviamente, en algunos casos van a ser circunstancias favorables, pero en otras podrían incluso, en opinión del propio administrado, involucrar una suerte de vulneración o desmedro a sus intereses legítimos o al ejercicio de sus derechos, razón por la cual se habilita por el propio mecanismo normativo los medios de los cuales dispone el administrado para impugnar una resolución administrativa o un acto administrativo. Obviamente esto responde a una serie de particularidades que precisamente vamos a ir anotando enseguida. O sea, para que una impugnación administrativa sea efectiva, previamente debe existir un acto administrativo. Este acto administrativo en particular, recordemos, teniendo una relación a lo que ya habíamos visto en Administrativo 1, es nada más que una manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad se traduce precisamente en la decisión adoptada por la entidad que está vinculada al acto administrativo. Y esa decisión como tal debe ir fundada o motivada por los actos que la anteceden o inclusive no solamente hablemos de actos, sino por los hechos y actos que la anteceden, ¿no? Y que le sirven de sustento o fundamento, ¿no? Dependiendo si es un acto administrativo derivado de una solicitud de instancia de parte o si es un acto y hecho administrativo derivado del ejercicio de una competencia de oficio desarrollada y efectivizada por parte de la administración pública. Ahora, sabemos muy bien que los actos administrativos, una vez que se materializan bajo la forma de una resolución administrativa, que ese es uno de los mecanismos que tenemos para evidenciar la existencia de un acto administrativo y su validez, la resolución como tal, denotan sobre todo el reconocimiento de una serie de efectos. El principal efecto de una resolución administrativa, una vez emitida, es de que ésta o bien reconoce, modifica derechos del administrado o de los administrados, ¿no? Dependiendo las circunstancias, lo que a su vez derivará en la posibilidad de ejecutar tales decisiones que siempre va aparejada a una cualidad que tiene el Estado de ejercer por medios coactivos su poder en términos de ejecución de los actos administrativos, lo que nos abre precisamente la faceta de la vigencia y efectividad de dichas decisiones. Ahora, para evitar que la entidad pública ejercite una serie de poderes sobredimensionados o una serie de poderes que de alguna manera pues resulten incluso atentatorios a derechos e intereses de las partes,
es de que se habilitan los mecanismos de impugnación administrativa, que en contrapartida a lo que es el acto administrativo como tal, ya vienen a ser la respuesta a dicho acto, ¿no? En el sentido de que esa respuesta puede ser obviamente positiva o negativa. Ahora, en el caso de un mecanismo de impugnación, este suele ser precisamente el medio de respuesta del administrado o de aquel que demuestra legítimo interés con relación a lo que implica el acto administrativo y que busca, sobre todo, se desestime. Esa es una primera respuesta. Y obviamente, más allá de lo que es el mecanismo de impugnación por aquel que demuestra legítimo interés o el directo involucrado, puede darse una situación algo llamativa de que el mecanismo de impugnación surja del propio ente estatal o de la propia administración pública. En este caso, obviamente, no de la misma entidad que emite la resolución administrativa, sino de una entidad vinculada o que ejercita control sobre la entidad eh, que emite la resolución administrativa. Esto como un mecanismo de freno precisamente a las decisiones en un plano administrativo. En todo caso, sea que el mecanismo de impugnación haya sido manifestado por el administrado o grupo de administrados, es importante que demuestre su legitimación activa. Y cuando se trata de un mecanismo de impugnación planteado por una entidad que ejercita derechos colectivos o eventualmente una entidad pública que es la que ejercita tuición o control sobre la entidad que emite la resolución, pues se abren en ambos casos las vías de impugnación previstas en nuestra normativa. Una suerte de circunstancias que traen consigo la valoración y verificación de los alcances de una decisión o de un acto administrativo, que es la manifestación de la voluntad o la decisión adoptada por la entidad correspondiente. En todo caso, los mecanismos de impugnación administrativa previstos en la normativa buscan precisamente que se reconozca a través de estos las diferentes facetas o las diferentes circunstancias que hacen al acontecer administrativo con relación al vínculo existente entre administración y administrado, entendiendo que el administrado es el que valorará o los administrados serán los que valorarán si la decisión administrativa fue coherente, fue pertinente o si ésta más bien lesiona o vulnera alguna serie de derechos, lo que debe ser considerado de forma inmediata a objeto de establecer criterios normativos, objeto, mejor dicho, de hacer valer mecanismos procedimentales de carácter administrativo para desestimar la decisión, entendiendo que su vigencia y efectividad puede verse afectada como resultado de aquella circunstancia. Entenderemos entonces en esa lógica que la impugnación administrativa derivará en la necesidad de reconocer un procedimiento de impugnación o los procedimientos impugnativos correspondientes. En ese sentido, la ley 2341 determina en el procedimiento administrativo general, establecido precisamente en la ley, o perdón, el decreto supremo 27113, en la reglamentación de la ley del procedimiento administrativo, en el artículo 115, determina que para la impugnación de los actos administrativos definitivos, en otras palabras, aquellos que ponen fin a una primera etapa del desarrollo de los procesos y procedimientos, y eventualmente algunos actos equivalentes. ¿Por qué señalamos actos equivalentes? Porque los recursos de impugnación no solo se plantean contra resoluciones administrativas, sino también contra cualquier otra forma de materialización de una voluntad administrativa.
que no necesariamente se hayan plasmado en una resolución administrativa, pero que de todas formas pudieran tener relación con la manifestación de voluntad de parte de la administración. Una vez conocidos, por lo tanto, estos actos administrativos definitivos en su expresión de resolución administrativa o situación equivalente, puede aplicarse la impugnación mediante los procedimientos descritos en el Decreto Supremo 27113 de forma general, también refrendados en la Ley 2341, o bien recurrirse a los procedimientos impugnativos de alcance especial, que están sujetos obviamente a un procedimiento también determinado por una reglamentación específica, como es el caso, por ejemplo, de los procedimientos de impugnación para el área de regulación sectorial, para el área de regulación financiera o para el área de regulación de recursos naturales renovables, por mencionar algunos de los ámbitos específicos. En todo caso, cuando nos referimos al procedimiento de impugnación, reconocemos que este va ligado inmediatamente a los medios de impugnación establecidos en la normativa vigente, que de acuerdo al mandato de la Ley 2341 y del Decreto Supremo 27113, en un alcance general, se circunscribe a los recursos de revocatoria y los recursos jerárquicos. Ambas circunstancias o medios de impugnación que se van a efectivizar en sede administrativa, dejando además la tercera posibilidad de una sede judicial mediante las acciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente, que en este caso nos hace referencia a la Ley 2341, así como también la Ley SAFCO, en lo concerniente a los denominados procesos contenciosos administrativos, que operan o se activan una vez que ha vencido o finalizado la vía administrativa correspondiente. Es importante además entender que para que un acto administrativo pueda ser impugnado o pueda plantearse una impugnación sobre un acto administrativo materializado a través de una resolución administrativa o algún otro hecho equivalente, requiere que se demuestre por parte de quien plantea la impugnación que se cuenta con la legitimación activa correspondiente, ya que la impugnación planteada o el planteamiento de la impugnación solo puede ser efectivizada por aquel que demuestre una legitimación derivada de la vulneración de un derecho subjetivo o varios, o de un interés legítimo lesionado por la decisión administrativa, o que se hubiera visto afectado por la decisión señalada o manifestada por parte de la administración. En ese caso, el objeto de la impugnación radica precisamente en el reconocimiento de ese nivel de afectación, ya sea de derechos subjetivos o de intereses legítimos que deberán ser alegados por las partes peticionantes, por quienes plantean los recursos de manera específica. En ese sentido, se fundamentarán en las razones de ilegitimidad del acto administrativo por los vicios que pudieran señalarse respecto a su procedimiento, en otras palabras, que no se haya respetado los requisitos y condiciones para que el procedimiento administrativo se materialice, o bien la anulabilidad por derivada del incumplimiento parcial de la normativa, pero que todavía podría de una u otra forma ratificarse o corregirse con el trance correspondiente, ¿no? Con el cumplimiento de una serie de requisitos de trámite que se hubieran vulnerado en la emisión de un acto administrativo. Todo recurso y procedimiento impugnativo, por lo tanto, de acuerdo al artículo 118, tendrá que presentarse por medio de una demanda o una solicitud escrita ante la misma autoridad que emite el acto impugnado, ante la misma entidad que ha emitido la resolución administrativa y debe hacerlo además dentro de los plazos establecidos en la reglamentación específica o en la reglamentación general. Si recurrimos a la reglamentación general, el lapso que se tiene para la presentación de un recurso de revocatoria, así como un recurso jerárquico, es de 10 días después de la emisión de la resolución administrativa correspondiente y su notificación.
En el momento entonces de que se materializa un planteamiento de un recurso administrativo o un recurso de impugnación, como el de revocatoria o el jerárquico, se debe individualizar el acto objeto de impugnación, la resolución administrativa o el acto administrativo que ha producido una lesión o que va en desmedro de los intereses legítimos del peticionario. En ese sentido, también se debe indicar precisamente aquella lesión o el derecho subjetivo que se ve afectado, con las formalidades previstas en el artículo 41 de la Ley del Procedimiento Administrativo, que establecen los criterios de verificación en cuanto a la presentación de escritos ante la entidad pública, ¿no? Los requisitos de forma que van desde la identificación de la autoridad a la que van dirigidos las reclamaciones o, en este caso, el recurso, así como también el cumplimiento de otras exigencias de forma que se plantean como parte de la validez de la presentación de un recurso de impugnación. Los efectos en cuanto al recurso de impugnación también tienen que ver con la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda suspender la ejecución del acto impugnado, esto sobre todo para precautelar los intereses de la propia entidad pública, en el entendido de que una decisión administrativa pudiere, de continuar esta, después de haberse impugnado, generar mayor problema o ocasionar daños y perjuicios a la misma entidad pública emisora, razón por la cual se faculta a esta que en el momento de plantearse un recurso de impugnación pueda definirse su suspensión, ¿no? Que no se vaya a efectivizar y que no se vaya a cumplir todavía la resolución administrativa hasta que se resuelva el proceso de impugnación. También se suspenden el inicio de los plazos, ¿no? Para la ejecución de la misma resolución y se abren más bien los plazos para tramitar y resolver el recurso de impugnación como tal. En un inicio, además del plazo, se determina que durante el periodo concedido por ley a los interesados puedan llevar adelante los trámites correspondientes al recurso de impugnación, entendiendo que si una vez planteada la denuncia o la demanda, mejor dicho, del recurso de revocatoria o el recurso jerárquico, este no es atendido por parte de la administración pública, pues se considerará que han sido denegados o que operará, si quieren, silencio administrativo negativo. El interesado además puede ampliar la fundamentación dentro de los recursos, deducido siempre dentro del plazo previsto, en cualquier estado del procedimiento antes de su resolución. Esto tomando en cuenta que la mayor parte de los recursos de impugnación son efectivizados a procesos a instancia de parte o que se han originado en procesos a instancia de parte, donde ya los interesados plantearon algunos argumentos en procura de alcanzar una decisión favorable por parte de la administración pública, pero que lamentablemente dichos argumentos no fueron tomados en cuenta, los que puede ratificar, aumentar o corregir o ampliar dentro del desarrollo de los plazos para el proceso de impugnación, sobre todo el recurso de revocatoria. Cuando un procedimiento administrativo ha sido a consecuencia de un acto de oficio, acá no podemos hablar de ampliación de fundamentos porque no ha existido presentación de fundamentos probablemente por parte de los administrados. Puede ser porque no se los ha identificado de manera plena y específica, ya que el acto administrativo es de alcance general y no de alcance particular. O bien que habiéndose identificado, pues no hayan sido partícipes de la fundamentación para el acto administrativo como tal y que ahora a través del recurso de impugnación se les habilita la posibilidad de ampliar o presentar los argumentos que debieron haber sido considerados por parte de la administración pública en miras a tomar una determinación. Hablemos de la procedencia entonces ya de los actos administrativos, de los recursos administrativos contra las resoluciones administrativas. Cuando nos referimos a la procedencia de los actos de los recursos, nos circunscribimos al mandato de la Ley 2341, que de manera explícita en el artículo 56 determinan que los recursos pueden proceder
contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos que tengan una circunstancia equivalente o una característica equivalente, siempre que dichos actos administrativos, a criterio de quienes plantean los recursos, involucren una afectación, lesión o pudieran llegar a causar un perjuicio a los derechos subjetivos o derechos preconstituidos de las partes o bien a sus intereses legítimos, los que deberán ser alegados en el desarrollo del proceso de impugnación. Asimismo, dando cumplimiento al mandato de la propia Ley 2341, se entiende por resolución definitiva o acto administrativo a todo aquel acto que ponga fin a una actuación administrativa. En otras palabras, a las etapas que hemos podido evidenciar del denominado procedimiento administrativo, ya sea desde su origen hasta la emisión de una decisión por parte de la administración pública y que dicha decisión esté ligada inmediatamente al criterio de actuación de las competencias determinadas por ley para la entidad correspondiente. De la misma forma, cuando nos referimos a los recursos administrativos y hablamos de su legitimación, también la norma prevé las circunstancias en las cuales se pueda tener la salvedad de la improcedencia, ya que no llegan a proceder los recursos administrativos contra actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o estos lleguen a generar indefensión. Vamos a entender un poco aquello recurriendo a nuestra línea de tiempo inicial, la que veíamos para el procedimiento administrativo de alcance general. No nos olvidemos que las etapas en las que se divide un procedimiento administrativo están circunscritas a tres circunstancias o tres momentos que podemos diferenciar, además del de ejecución. Tenemos una primera etapa que va desde la presentación de la solicitud como tal hasta la admisión del procedimiento o la admisión de la solicitud, demanda o denuncia, que hace alusión a la etapa de inicio del trámite o inicio del procedimiento administrativo. De la misma forma, y además teniendo la particularidad de ser la etapa más importante del procedimiento administrativo, tenemos el desarrollo de la etapa de tramitación como tal, que va desde el decreto de admisión hasta la providencia de clausura. En este caso, precisamente esa transición que vemos entre una etapa y otra etapa viene marcada por el reconocimiento de un acto administrativo, pero de mero trámite. Ese acto administrativo de mero trámite es precisamente la providencia de admisión del proceso y el otro, la providencia de clausura. Estos son actos administrativos de trámite, no resuelven todavía las circunstancias vinculadas a un procedimiento administrativo, sino que permiten su continuidad. Estas dos, por ejemplo, por lo tanto, no pueden ser impugnadas. Si bien es un acto administrativo, no se materializa en la forma de una resolución administrativa, sino simplemente en la manifestación de una etapa del procedimiento. Dime, José, tienes la mano levantada. Doctor, una pregunta. Cuando se da una impugnación, digamos, he leído que nunca se para la ejecución del acto administrativo, ¿verdad? No sé si estoy bien. O No, sea, un proceso judicial no afecta, digamos, a la ejecución de un acto administrativo, ¿o sí? podría llegar a afectar, depende mucho el proceso judicial como tal, ¿no? Porque eventualmente en el desarrollo de un proceso judicial puede incluso emitirse una orden por parte del órgano judicial de que la administración pública suspenda el desarrollo de un procedimiento porque tenga que resolverse todavía alguna controversia que estuviere marcada por el parámetro de la actuación judicial, o sea, que la actuación judicial pueda resolver si un determinado acto es o no correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, eventualmente un proceso judicial
podría llegar a generar algún tipo de afectación al procedimiento administrativo, pero son casos realmente excepcionales. Gracias, Doc. No hay de qué, José, con todo gusto. Ahora, existen también eventualmente actos administrativos que se materializan dentro del desarrollo de un proceso o procedimiento administrativo que ponen fin a el mismo, pero sin necesidad de llegar a la resolución administrativa final. Esos, por ejemplo, los evidenciamos en la circunstancia de la providencia de rechazo cuando se ha manifestado una petición que se considera impresentable o improponible por opinión de la misma administración pública. No nos olvidemos que una vez que presentamos nosotros nuestras peticiones al ente estatal, estas van a ser calificadas en cuanto no solo al cumplimiento de requisitos de forma, sino inclusive a aspectos de fondo que tienen que ver con la competencia de la administración pública para resolver dichas solicitudes o si son aspectos que pueden ser ejercitados o derechos que pueden ser ejercitados por los administrados. Cuando ese es el caso, cuando se emite una providencia de rechazo, porque no es una resolución como tal, esta sí puede ser impugnada porque tiene una suerte de condición equivalente a una resolución final. En esos casos, entonces, sí se puede pedir la impugnación. Hay una suerte de discusión, además, de si bajo el mismo criterio fuere factible o fuere posible que también se pudiera impugnar las resoluciones ligadas a la subsanación de defectos, sobre todo cuando estos no han sido subsanados, cuando se ha identificado por medio del proceso de calificación del procedimiento y de la propia solicitud que no se tenga, por ejemplo, la subsanación de defectos y en consecuencia se produzca el rechazo también de la petición. Eh, si bien esta es una providencia o un acto de mero trámite, desestima eventualmente la petición. Pero ojo, no es que la rechaza, sino que sencillamente se da a entender de que no se han cumplido los requisitos de forma para la admisión del procedimiento o la admisión de la solicitud. Razón por la cual, en este caso, las providencias derivadas de una subsanación de errores que no se ha producido, pues dará lugar a el rechazo, pero no habilitará a un mecanismo de impugnación correspondiente, ¿no? A diferencia del rechazo como tal, que este sí se fundamenta en aspectos de fondo. Obviamente ya de manera final, sabemos que un procedimiento administrativo que culmina con la emisión de una resolución administrativa correspondiente, luego de su notificación, da lugar a los procedimientos de impugnación y sí habilita a que estos puedan ser, en todo caso, planteados. El resto son los que se consideran de mero trámite o los que vayan a involucrar una salvedad de continuidad del proceso, no admiten mecanismos de impugnación, salvo que por mandato de norma específica así se lo determine, ¿no? Que vayan a admitir algún tipo de mecanismo de impugnación. Vamos a volver al punto en el que nos encontrábamos. Entonces, en el momento entonces que identifiquemos si el acto administrativo se constituye en un acto definitivo, habilitará a que podamos presentar nuestros recursos de impugnación. Pero si se trata de un acto administrativo de mero trámite o preparatorio, pues sencillamente en esos casos es improcedente cualquier planteamiento de un recurso de impugnación porque todavía no se ha resuelto sobre la causa principal o sobre el objeto primordial de la pretensión del administrado. Complementando además lo descrito en el decreto supremo anteriormente y recurriendo además a la ley del procedimiento administrativo,
Cuando planteemos un recurso de impugnación, tenemos que hacerlo de manera fundada, cumpliendo todos los requisitos y formalidades por ley establecidos precisamente en la misma normativa, ¿no? En relación a que toda presentación de escritos o toda la presentación de posturas asumidas por el administrado frente a la administración pública tienen que materializarse por escrito con identificación de los derechos e intereses legítimos que se pudieran haber vulnerado, así como también la cita normativa que sirva de sustento o base de la pretensión fuera de manifestarla de forma clara y precisa, ¿no? Que es lo que buscamos mediante en la presentación de un recurso de impugnación. Esto a su vez, dando cumplimiento al artículo 59 de la Ley 2341, permitirá que una vez interpuesto un recurso, se pueda o suspender la realización del acto administrativo o más bien se pueda dar continuidad. Por regla general, el artículo 59 permite, por ejemplo, que la administración pública, a pesar de haberse planteado recursos de impugnación, pueda no suspender la ejecución del acto impugnado, efectivizarlo de todas formas. Pero esto estará sujeto a una valoración que puede hacer la misma entidad pública que ha emitido la resolución administrativa, ya que el órgano competente para resolver el recurso puede suspender la ejecución de un acto recurrido de oficio o a solicitud del propio recurrente, siempre y cuando se identifique que esta suspensión responde sobre todo a un interés público para evitar un perjuicio mayor al solicitante o un perjuicio mayor a la misma entidad pública. Eventualmente, además, debemos tomar en cuenta que un acto administrativo impugnado puede involucrar también a terceros, ya que la impugnación va a involucrar que lo determinado o descrito en la resolución administrativa, que pudiera ser incluso una que reconozca derechos a favor de terceras personas, no se efectivice. Razón por la cual, si con la impugnación de esa resolución o el planteamiento de la impugnación se llegan a afectar derechos subjetivos e intereses legítimos de terceras personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, la autoridad administrativa, una vez que tenga conocimiento del planteamiento de un recurso de impugnación, debe notificar este aspecto a dichos intereses, ya sea mediante una notificación personal cuando tienes a las terceras personas claramente identificadas, aquellas que se van a perjudicar con la impugnación o que se beneficiaban con el acto administrativo inicial que está siendo impugnado. Y la publicación por edictos cuando no tengas una noción clara de todas las personas que pudieran llegar a verse afectadas con la decisión y que recurras por ello a una publicación mediante medios de prensa. En este caso, la mayor parte de las ocasiones, una publicación en un periódico de tiraje nacional a través de las publicaciones edictales. ¿Con qué objetivo? Ya sea la notificación personal o la notificación mediante publicación de edictos, busca sobre todo que los diferentes afectados o quienes consideren que la impugnación pudiera afectar sus intereses o derechos puedan presentarse, apersonarse a la misma entidad pública que va a resolver el recurso de impugnación a objeto de presentar sus alegatos en contra de la impugnación como tal, para la defensa de sus intereses o la defensa de sus derechos vinculados a la resolución administrativa inicialmente impugnada. Y se les otorga un plazo de 10 días para que efectivicen tal salvedad, para que puedan manifestarse al respecto presentando sus alegatos en contra de la impugnación o a favor de la resolución administrativa correspondiente. Excepcionalmente, también la publicación por edictos puede permitir que otros terceros que inicialmente no estaban vinculados con la resolución puedan apersonarse a la misma, al proceso de impugnación y sumarse al pedido de impugnación porque consideran que también se verían afectados sus derechos o intereses legítimos.
Igual que en el procedimiento administrativo general, el procedimiento de impugnación va a culminar con una resolución administrativa, una que determinará en última instancia si son resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada o desestimando el recurso, si es que este ha sido interpuesto sin el cumplimiento de los requisitos de forma o de fondo que se establece en la ley. Una vez planteado entonces un recurso de revocatoria o un recurso jerárquico, sobre todo para el de revocatoria, existe la posibilidad de una apertura de un término de prueba. Y esto va a ser una tuición directa de la autoridad administrativa, la que deberá determinar si de manera de oficio o incluso a petición de parte, decida que se abra un periodo probatorio o un término de prueba para el realizar todas las diligencias correspondientes o para la presentación de argumentos y evidencias que considera el administrado o el recurrente importantes de ser valoradas para la resolución del recurso, ¿no? Para verificar si es que la resolución administrativa impugnada va a ser revocada o va a ser confirmada. En todo caso, este periodo probatorio no puede exceder de 10 días, salvo que, de acuerdo a reglamentación especial, o se incremente o se reduzca dicho periodo probatorio. Son casos excepcionales en los que sí se reduce, pero acorde a la normativa específica es factible que esto pudiera llegar a ocurrir. En todo caso, la reglamentación especial puede establecer una serie de criterios dispares o criterios particulares con relación a el acto administrativo y en este caso el procedimiento de impugnación correspondiente, eh, conforme a el ejercicio de competencias específicas y las particularidades de las entidades públicas de las cuales se emane dicha resolución o, perdón, reglamentación específica, siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la ley 2341, ¿no? Entendiendo que esta, en todo caso, se extiende a todas las entidades públicas en el país, inicialmente incluso a las empresas públicas, pero luego, por ejercicio de la ley 466, estas terminan sujetándose a un procedimiento muy, pero muy particular de carácter híbrido, ¿no? De una lógica tanto pública como privada, en lo que venimos a reconocer como una suerte de ejercicio corporativo público, ¿no? Que vamos a abordar un poco más adelante en algunas apreciaciones que haremos sobre empresa pública. El periodo probatorio, además, solo va a ser concedido por parte de la administración si en opinión de esta y además a petición de parte de los interesados, se reconozca que existan nuevos hechos o documentos que no hayan sido considerados durante el desarrollo de un procedimiento administrativo a instancia de parte, ¿no? Y que no fueran parte integrante del expediente que se ha formalizado. En ese caso, el escrito del recurso y los informes no tienen carácter de documentos nuevos, ni tampoco lo tendrán aquellos que el interesado pudo adjuntar en el desarrollo de un procedimiento a instancia de parte, pero que no lo hizo en el tiempo oportuno. Entonces, aquí aplica una regla que ya desde el ámbito judicial conocemos bastante, de que la presentación de pruebas de manera posterior, haciendo la analogía a lo que acontece con las apelaciones, por ejemplo, está circunscrita primero al reconocimiento de que son pruebas de reciente obtención o hechos nuevos que no pudieron ser considerados o que no se tenía noción incluso de su existencia durante el desarrollo del procedimiento de instancia de parte, sobre todo, y excepcionalmente a los procedimientos de oficio. Cuando esto ocurra, el la autoridad administrativa ante la que se plantea el recurso, que es la misma autoridad que emitió la resolución administrativa en un primer momento, deberá valorar esta circunstancia para habilitar el periodo de prueba y la presentación de dichos documentos, los que deberán ser considerados con miras a una valoración oportuna
de las diferentes circunstancias alegadas por las partes. Los recursos administrativos, además, se someten al procedimiento descrito en la Ley 2341 en lo concerniente a los capítulos primero, segundo y tercero y cuarto del título tercero de la ley, así como también los determinados en el artículo 62. Cuando el procedimiento administrativo se ha sujetado a las previsiones normativas establecidas tanto en la Ley 2341 como en el Decreto Supremo 27113 o en los reglamentos específicos para cada ámbito de regulación sectorial, denota que la resolución, cuando ha sido establecida de acorde a la reglamentación especial para resolver los recursos administrativos, debe dictarse la correspondiente resolución que ponga fin al procedimiento de impugnación y que expone de manera motivada los aspectos tanto de hecho perdón, y de derecho en los que se fundare. En todo caso, no puede darse una resolución ultra petita o una resolución que no se justifique en las pretensiones formuladas por el recurrente. En todo caso, no puede llegar a agravarse una situación inicial si luego del estudio o el análisis de la resolución impugnada, si se evidencia, por ejemplo, que no se consideró algún aspecto que podía haberse considerado en el desarrollo del proceso inicial y que resultaría inclusive en una afectación mayor de derechos e intereses de las partes, no puede incluirse ahora como consecuencia de un procedimiento de impugnación. Esto como un mecanismo de protección del administrado, ¿no? Si la administración pública no preveyó algunos aspectos en la emisión de la resolución impugnada y ahora recién los identifica, no puede alegar estos o no puede justificarlos para agravar o ampliar las decisiones a las que ya se hubiera arribado y que hubieran sido manifestadas como parte de la ejecución de la resolución impugnada. Veamos la línea de tiempo entonces de los recursos que se plantea. En este caso, sobre todo el planteamiento de un recurso de impugnación bajo la modalidad de un recurso de revocatoria. Todo se inicia mediante la notificación con la resolución administrativa o el acto equivalente a la resolución, aquella que pone fin a un procedimiento, es la que ha resuelto, por ejemplo, en primera instancia, el procedimiento de oficio o el procedimiento a instancia de parte. Una vez notificada esa resolución, el interesado goza de un periodo o un plazo de 5 días para poder plantear su recurso. Si es que el interesado plantea el recurso dentro de estos 5 días contados desde la notificación, pues entonces va acorde a lo previsto en la normativa y en consecuencia ese recurso debiera ser admitido. Entonces, una vez que se produzca el planteamiento del recurso, ingresamos de la misma forma como acontecía en el procedimiento administrativo general, el de primera instancia, a una etapa de calificación. La primera calificación de forma que se efectiviza por parte de la administración pública es si estamos o no dentro del plazo correspondiente. Si se encuentra dentro del plazo, ya pasa a una etapa de verificación mayor, todavía de forma y luego de fondo. En ese sentido, la verificación de los requisitos van acorde primero a la salvedad de si se ha demostrado o no la legitimación activa por parte del recurrente para poder plantear el mismo recurso. Y esto tiene que ir ligado, obviamente, a la identificación de los derechos que considera se hubiere vulnerado o los intereses legítimos que se ven afectados y que deben ser enunciados como parte del planteamiento del mismo recurso. Una vez verificado aquello, se podrá procederse a la admisión del recurso o bien al rechazo, que son las dos posibilidades que se abren, derivadas precisamente de la calificación.
Corresponderá además, luego de la calificación, el rechazo por la falta de cumplimiento de los requisitos o, en su defecto, al constatarse que estos sí se han cumplido, la admisión y que con consecuencia se abra el plazo que tiene la administración pública para resolver la pretensión del administrado. Si bien la normativa no establece un periodo de tiempo determinado para que esto ocurra, por práctica y por costumbre administrativa, comúnmente esta calificación del recurso planteado se efectiviza en el lapso de unos 5 días hábiles administrativos, ¿no? Que se cuentan de lunes a viernes sin tomar en cuenta feriados. Esto para, de alguna manera, estandarizar los tiempos de respuesta por parte de la administración pública con relación a los planteamientos formulados por el administrado. Lamentablemente, como les digo, como no se tiene una suerte de eh, relación específica o norma a más de los reglamentos específicos para ciertos sectores en los cuales se determine un lapso de tiempo específico, entra en juego todavía esta salvedad de que puede extenderse de manera injustificada, inclusive, la calificación de un recurso de impugnación, lo que lamentablemente es factible cuando no se tiene una reglamentación específica que determine plazos ya mandatorios. Una vez admitido, además, un plazo, o mejor dicho, un recurso planteado, se abre el plazo para resolver el mismo, plazo que le es concedido a la administración pública, que va a ir condicionado por dos factores. Uno, o el ejercicio del tiempo para la valoración por parte de la administración pública, o bien la presencia o no de un periodo probatorio. No nos olvidemos que el periodo probatorio solo se va a activar o solo se va a conceder, ya sea por una decisión de oficio o por una decisión a instancia de parte, cuando se alegue la presencia de nuevos elementos o nuevas circunstancias que deban ser ponderadas o valoradas para la emisión del acto administrativo o para la resolución de la revocatoria o jerárquico. Entonces, ese periodo probatorio no siempre se abre. Ese periodo probatorio está circunscrito al cumplimiento de la condición indicada, ¿no? Que exista realmente nuevos elementos de convicción que deban ser valorados por la administración, los que son reconocidos en la mayoría de los casos por el propio recurrente. Vencido el plazo que se le otorga a la autoridad para resolver, que por regla general no debe ser mayor a 20 días, entendiendo que este procedimiento debe, sobre todo, procurar ser ágil y oportuno para evitar una suerte de retraso en la ejecución de las decisiones del Estado o de la entidad pública o un menoscabo de los intereses y derechos de los administrados. Por lo tanto, en el lapso máximo de 20 días después de haber planteado el recurso y haber sido admitido este, o sea, sin considerar los 5 días iniciales, en teoría, pues llevaría a manifestarse una resolución que decida sobre el recurso y la misma tendrá que ser notificada igual que el primer caso en la resolución que estamos impugnando o que pretendemos impugnar. Ahora, ¿qué puede llegar a ocurrir? Que vencido el plazo, o sea, lleguemos a la misma instancia del cumplimiento del plazo, pero que lamentablemente no se haya producido la emisión de una resolución administrativa. Cuando esto ocurra, cuando llegamos al cumplimiento del plazo, pero no se ha emitido ninguna resolución que resuelva el recurso, opera nuevamente el silencio administrativo. Y en la mayoría de los casos, salvo la normativa específica que lo determine algo contrario, este silencio administrativo tendrá un efecto negativo. Tendrá una salvedad de considerarse como denegado el recurso y habilitará la posibilidad de plantear un recurso de revocatoria. Aquí hay una serie de particularidades interesantes, en el sentido de que el silencio administrativo negativo
determinado precisamente en la normativa, puede dar lugar a una serie de consideraciones. Primero, si la norma específica plantea que el silencio administrativo fuere positivo, significa que la administración pública básicamente está reconociendo sus errores y deja sin efecto la resolución impugnada. Y razón por la cual suele ser algo muy, pero muy extraño que opere en ese sentido, ¿no? La mayor parte de las disposiciones legales especiales, así como la disposición legal general, plantea de que en estos casos el silencio administrativo será siempre positivo, ¿no? De que, o mejor dicho, siempre negativo. Ahora, una vez que se ha emitido la resolución administrativa, de la misma forma, se tiene 5 días para la notificación. Una vez efectuada esta, se obtiene un lapso de tiempo o un plazo de 10 días para plantear el recurso. Aquí acabo de darme cuenta que hay un pequeño error. Al inicio, el plazo es de 10 días desde la notificación. Fue una pequeña confusión respecto a los 5 días que tiene la administración pública para notificar. Una vez notificada, siempre se nos concede 10 días para el planteamiento de nuestros recursos, sea el de revocatoria o el recurso jerárquico cuando corresponda. Lo mismo tenemos en este caso, idéntico al plazo que menciono, se tiene en la salvedad de la notificación con la resolución que resuelve el recurso de revocatoria. Tenemos un plazo de 10 días para volver a impugnar. En este caso ya se impugnaría mediante el recurso jerárquico. Si no se impugna dentro de ese lapso de tiempo de 10 días desde la notificación, pues entonces la resolución administrativa que pone fin al procedimiento de impugnación, el de revocatoria, adquiere firmeza. Y esta salvedad derivará precisamente en el hecho de que la resolución, si ha sido confirmada, o sea, si se ha confirmado la resolución administrativa inicial, pues entonces se comienza a ejecutoriar también dicha resolución. Si es que el recurso de revocatoria culmina con una resolución administrativa que revoca total o parcialmente la resolución de inicio, pues entonces la ejecución va a ir acorde a dicho criterio de la misma forma, bajo la premisa o bajo el entendido de que se va a tener una suerte de ejecución total o parcial. Total, si es que se deja sin efecto la resolución, pues ya no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Y parcial, en el sentido de que parte de la resolución va a ser desestimada y la parte que queda remanente, pues va a ser ejecutada de forma inmediata, recurriendo inclusive a los mecanismos de coacción de los cuales goza el Estado o la entidad pública para el cumplimiento de sus decisiones. Cuando nos referimos entonces a los recursos administrativos y a los recursos de impugnación, estos terminan siempre mediante la emisión de una resolución administrativa. El alcance, además de esas resoluciones, puede llegar inclusive a plantearse bajo la forma de un recurso jerárquico, entendiendo que las resoluciones de los recursos jerárquicos deben definir sobre el fondo del asunto en trámite y en ningún caso pueden disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución, a menos que se trate de situaciones específicas como las previstas para la regulación sectorial, la regulación CIRESE, la regulación CIRENARE o CIREFI, perdón, del sistema de regulación financiera, o para el ámbito del CIRENARE, del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables. En todo caso, estas tres grandes áreas de regulación cuentan con sus propios decretos reglamentarios, los que establecen variantes de sus procedimientos, ya sea de instancia, así como también los procedimientos de impugnación, que se van a manejar en defecto de la normativa general. Todo ello derivará en el fin de la vía administrativa, ¿no? Con el agotamiento de la vía como tal.
Pero para entender un poco la faceta de cómo es que llega a operar, necesitamos ver otra pequeña línea de tiempo. En este caso la voy a diagramar yo. Voy a pasar a la pizarra para hacer aquello. Y vamos a hacerlo un tanto más resumido en un principio. Obviamente tenemos como primera etapa el procedimiento administrativo general. Sabemos que como resultado del procedimiento administrativo general, aquel que veíamos en un primer momento, tendremos la emisión de una resolución administrativa. Entonces, esa resolución administrativa, la que pone fin a esta primera etapa del procedimiento administrativo, es la que puede resultar ser impugnada. Entonces, vamos a trazar una línea de tiempo para entender aquello. Todas las impugnaciones posibles o factibles que se dan desde la emisión de la resolución administrativa hasta su posterior ejecución o su revocatoria total. En todo caso, el primer periodo de tiempo que se marca desde la resolución administrativa en primer orden, aquella que ha sido emitida como parte del procedimiento administrativo general, está marcada sobre todo por el plazo para que obtenga firmeza, que está directamente ligado a la impugnación que pudiera plantearse. En todo caso, cuando nos referimos a la resolución administrativa, la que se emite en un primer momento, desde que ésta es emitida, se cuenta con un plazo primero de 5 días para notificar la misma. Entonces lo vamos a poner en este sentido. Acá, ni bien se emite la resolución administrativa, tenemos 5 días para notificar. Ese es el primer plazo a considerar. Si se cumple la notificación dentro de los 5 primeros días después de emitida la resolución administrativa, pues entonces estamos acorde al procedimiento descrito en la reglamentación general y en la mayor parte de las reglamentaciones específicas, salvo que acorten este periodo de notificación, cosa que resulta ser casi eh, indebida, ya que le estaría generando una indefensión mayor a los administrados, ¿no? La mayor parte de los sectores reconocen los 5 días para la notificación. ¿Por qué digo la mayor parte? Porque algunos reconocen más bien un plazo mayor, ¿no? De 10 días para la notificación por las distancias y las particularidades del proceso. Una vez notificada la resolución administrativa, se abre, por lo tanto, el plazo para que se pueda impugnar. Entonces vamos a extender un poco esta determinación hasta la posibilidad del planteamiento de un mecanismo de impugnación. Entonces, una vez emitida la resolución, tenemos 5 días para notificarla. De ahí se abre el periodo o el plazo de 10 días para impugnar o que vencido ese plazo adquiera firmeza en sede administrativa. ¿Qué significa aquello? Que vencidos los 10 días, si no ha habido presentación de ningún tipo de impugnación, pues entonces esta resolución administrativa, la que ha dado origen a todo el procedimiento, se adquiere firmeza y puede comenzar a ser efectivizada y ejecutada por la administración pública. Entonces esa sería una línea, si quieren, paralela a la salvedad de que no se plantee impugnación. Si se plantea impugnación durante este periodo, por ejemplo, antes del cumplimiento de los 10 días, planteamos el recurso de revocatoria, se abre el periodo de resolución del procedimiento. Vamos a abrir una línea paralela. Vamos a hacer en otro color. Entonces, a partir del momento en que se plantea el recurso de revocatoria, se abre otra línea que va acorde ya a la resolución del recurso y no necesariamente a la ejecución de la resolución inicial. Entonces, esta otra salvedad se pone en suspenso.
el desarrollo de la ejecución de la resolución administrativa que no ha sido impugnada, aquella que hubiera adquirido firmeza, se pone en suspenso momentáneamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el recurso de revocatoria. No nos olvidemos que el recurso de revocatoria puede llegar a plantear o puede llegar a admitir la posibilidad de un periodo probatorio que no va a exceder de 15 días que le son conferidos para verificación de las pruebas de reciente obtención o otros aspectos que no pudieron ser presentados en el procedimiento administrativo general en un inicio. Además, una vez planteado el recurso de revocatoria y admitido el mismo, que recordemos, tendrá que ser dentro del lapso de unos 5 días como máximo, 3 comúnmente, se abre un periodo de prueba, o mejor dicho, un periodo para resolver desde este momento hasta la emisión de la resolución administrativa. Ese lapso de tiempo no debiera extenderse más allá de 20 días, los que en todo caso pueden tomar en cuenta adicionalmente los 15 días de prueba que se hubieran concedido. Entonces, en ese caso, cuando se emite la resolución administrativa, de la misma forma abre nuevamente otra línea de tiempo para el planteamiento de otro recurso. Una vez emitida la resolución administrativa del recurso de revocatoria, tenemos el mismo lapso de tiempo para notificar. Esta resolución tiene que ser notificada dentro de los 5 días de emitida. Si se ha notificado dentro de ese lapso de tiempo, estamos cumpliendo con la normativa. Después de ese periodo de los 5 días, aquel que ha sido notificado goza de 10 días para impugnar. Y el mecanismo de impugnación que tiene habilitado para el efecto se conoce como recurso jerárquico. En otras palabras, estamos recurriendo a una instancia superior, a otra entidad que deberá resolver. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Planteamos el recurso de revocatoria. Por lo tanto, como había manifestado, la ejecución de la resolución se pone en suspenso hasta que se emita la resolución administrativa y obviamente culmine con el planteamiento o no de un recurso jerárquico. Suponiendo el caso, se emite la resolución administrativa, se notifica y no hay ningún planteamiento de impugnación, pues entonces este periodo que ha sido suspendido se reanuda y vamos a la fase de ejecución de la resolución administrativa de primera instancia y eventualmente a la ejecución de la resolución administrativa del recurso de revocatoria, dependiendo cuál ha sido el resultado de esta resolución administrativa. Pero, si es que sí se plantea impugnación, mantenemos la suspensión de la primera resolución y también de la segunda resolución hasta que se resuelva el recurso jerárquico. Ese lo vamos a manejar por cuestiones de espacio ya en la parte inferior. Aquí vamos a abrir una nueva línea de tiempo que tiene por objeto resolver el planteamiento de un recurso jerárquico. Una vez que el interesado en un procedimiento de esta naturaleza plantea el recurso jerárquico, se abre un nuevo plazo o un nuevo periodo para resolver que en su conjunto no debe exceder de 90 días que le son conferidos a la autoridad administrativa superior, siempre y cuando exista una, porque también hay casos en los cuales no existe ya una autoridad administrativa superior. ¿A partir de qué momento calculamos nosotros los 90 días? Aquí también se recurre a una providencia. Cuando tenemos la providencia de admisión, es el punto que marca el cumplimiento de esos 90 días
que tiene la autoridad administrativa para resolver, teniendo en última instancia, por lo tanto, la posibilidad de una resolución administrativa de un recurso jerárquico que deba resolver tanto sobre la resolución administrativa del recurso de revocatoria, así como también la resolución administrativa original, ¿no? La que ha propiciado todo el procedimiento de impugnación. La ventaja que tiene la autoridad administrativa superior o aquella que ejerce tuición sobre la entidad que ha emitido la primera y segunda resolución, la resolución de instancia y la resolución de los recursos de revocatoria, se extiende a todo el procedimiento. O sea, la autoridad administrativa puede verificar que el recurso de revocatoria se ha llevado de forma correcta o que incluso todo el procedimiento administrativo general resultó correcto o incorrecto. En ese sentido, entonces se le amplían sus facultades como órgano superior o autoridad superior. En cualquiera de los tres casos puede operar silencio administrativo. Ya hemos identificado que este puede operar en el procedimiento administrativo general. También puede ocurrir que el silencio administrativo se evidencie en el trance de la resolución del recurso de revocatoria. O sea, si llegamos al vencimiento del plazo y no ha habido materialización de una resolución, tenemos a un silencio administrativo, que es siempre de carácter negativo, ¿no? Se considera que no se ha aceptado la revocatoria o el recurso planteado y abre la posibilidad de impugnar en base a ese silencio administrativo con las apreciaciones que ya mencionaba anteriormente. De la misma forma, el silencio administrativo puede producirse por efecto, o mejor dicho, durante la tramitación del recurso jerárquico. Si esto ocurre, tenemos nuevamente un silencio administrativo que en este caso además llega a ser positivo, como una suerte de sanción a la administración pública por no haber resuelto en su momento y que más bien le conceda la razón al recurrente. Una circunstancia bastante llamativa, por cierto, ya que dejando transcurrir 90 días, la administración pública puede no reconocer que ha habido algún error o que ha habido alguna vulneración de derechos o de afectación de intereses legítimos y que deje corregirse esta a través del silencio administrativo positivo, a menos que la reglamentación específica determine una circunstancia distinta. Estas son las circunstancias o las líneas de tiempo que podemos evidenciar en el caso del planteamiento de un recurso o de los recursos tanto jerárquico como el de revocatoria anteriormente. Existe además una pequeña singularidad. Cuando tenemos una resolución administrativa de primera instancia, ¿no? Esta que se ha emitido, se nos notifica con la misma. Tenemos 10 días para impugnar o para que ésta adquiera firmeza. Si llegamos al 10º día, el último día del cual disponíamos para el planteamiento de nuestra impugnación, podemos hacer algo que la normativa nos admite. En vez de plantear un recurso de revocatoria bajo la premisa de que lo más probable es de que éste no sea ni siquiera admitido, porque le estamos pidiendo a la misma administración, a la misma entidad, que reconsidere sobre su propia decisión, podemos obviar aquello y directamente plantear un recurso jerárquico. Pero ojo, esta salvedad o este derecho solo lo podemos ejercitar el último día del plazo para impugnar mediante el recurso revocatorio. Entendiendo que asumimos que aún planteando el recurso de revocatoria, lo más probable es que la resolución de inicio sea reconfirmada. Entonces, para evitar pérdida de tiempo o una pérdida de tiempo mayor, planteamos directamente el recurso jerárquico. Una pequeña salvedad que la norma nos admite. Ahora, ¿qué sucede si durante el desarrollo del plazo, los 10 días, no planteo ni el jerárquico
No planteo recursos revocatoria, razón por la cual no puedo llegar tampoco a un jerárquico de forma directa, salvo este aspecto que ya manifestaba y que obviamente va a ir a favor de la resolución administrativa original. También puede ocurrir de que sí planteo el recurso revocatoria, pero ya no llego a plantear el recurso jerárquico porque considero que se va a ratificar lo que ya se me ha dicho en la resolución del recurso jerárquico. Pues entonces, inmediatamente, cuando eso ocurre, la suspensión de la resolución administrativa se levanta y procederá la ejecución de la resolución de primera instancia o la ejecución de la resolución del revocatorio si es que no he presentado jerárquico. En paralelo, sin embargo, a pesar de que la administración pública ya puede ejecutar su decisión, siempre lo pudo hacer inclusive por mandato del artículo 59, pero está en su facultad decidir que no lo haga o suspender la ejecución, se me abre todavía otro mecanismo, pero esta vez ya judicial, para la defensa de mis derechos o la defensa de mis intereses, que en este caso conocemos precisamente como el recurso contencioso administrativo. Este proceso, en realidad, más que recurso, ya es de orden judicial y se efectiviza ante las salas administrativas del Tribunal Departamental de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia, dependiendo si la resolución que va a ser impugnada por la vía judicial es de alcance regional o es de alcance nacional. Que estos vienen a ser entonces todos los mecanismos de impugnación, los de sede administrativa y los de sede judicial, que pueden plantearse a través de lo que dispone nuestra normativa vigente. No sé si tienen alguna consulta sobre este punto, chicos. Vale, si no hay ninguna consulta, vamos a sacarle una captura de pantalla para que puedan ustedes también tener este diagrama. Así se los voy a subir igual a la plataforma. Cuando ya hemos llegado entonces a la tramitación de un recurso de revocatoria o un recurso jerárquico, o no se ha planteado ninguno de los dos o solo uno de ellos, llegamos al fin de la vía administrativa o al agotamiento de la vía administrativa. Quedará agotada, por lo tanto, cuando se trate de resoluciones que resuelvan recursos jerárquicos o cuando se trate de actos administrativos ante los cuales no se haya planteado dentro de los plazos previstos ningún mecanismo de impugnación. ¿Esto qué denota? Esa resolución administrativa adquiere firmeza en sede administrativa y también, en consecuencia, la administración o la entidad pública que la ha emitido pierde competencia para revocar la misma. Ya no puede revocarla porque se considera que la misma ha sido aceptada o reconocida respecto a el acto administrativo que se vincula a ella. Precisamente la última opción que nos quedaría ya no sería por la vía administrativa, sino a través del denominado proceso contencioso administrativo, que se activa una vez se haya resuelto el recurso jerárquico o ante la falta de un recurso jerárquico porque no pueda plantearse y que nos deja abierta la vía para acudir a una impugnación judicial mediante el proceso contencioso ante la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia. Es en aplicación de la Ley 620 que se modifica, es una ley de ejecución parcial o de reglamentación parcial y transitoria sobre procesos contenciosos que ha creado a las salas especializadas
en los tribunales departamentales de justicia y ha ratificado la competencia del Tribunal Supremo. En el caso de las salas especializadas del Tribunal Departamental, estas se habilitan para atender procesos contenciosos derivados de actuaciones administrativas de entes subnacionales, gobierno municipal, gobierno departamental, sobre todo, dejando en manos del Tribunal Supremo de Justicia la resolución de causas que hayan sido originadas por decisiones de gobierno central, ¿no? El Ejecutivo Nacional u otras entidades de orden central, las que abordaremos luego en nuestro último tema de la materia relacionada a procesos contenciosos administrativos. Hasta acá hemos culminado, por lo tanto, con el tema de el procedimiento administrativo y los mecanismos de impugnación, y ya nos resta simplemente ingresar a lo que es la fase de contratación estatal con la verificación de un procedimiento administrativo muy particular, circunscrito a normativa también específica que regula su determinación, circunstancia que vamos a hacerla el día lunes que viene, ¿no? De lo que hemos avanzado esta semana, pues corresponde ahora, primero la culminación de la resolución ministerial que justifica a la decisión del ministerio y bueno, del Estado de clausurar el año escolar, y luego la elaboración de las líneas de tiempo de cómo debió haber sido el procedimiento administrativo que culmine con esa resolución ministerial. Y ahora se suma, pues, los mecanismos de impugnación que podríamos plantear contra dicha resolución ministerial, que en este caso solo sería el recurso revocatorio, ya que no existe una instancia jerárquica que pueda atender nuestros recursos de esta naturaleza, valga la redundancia, recursos jerárquicos contra la resolución ministerial. Entonces, chicos, tenemos tarea por delante. Uno, culminar la resolución ministerial que le estábamos trabajando de forma conjunta, y ahora valorar desde el otro aspecto, siendo asesores legales, por ejemplo, de unidades educativas o incluso de ANDECOP o del sector del magisterio público, cómo podríamos impugnar y qué aspectos debiéramos considerar para dicha impugnación respecto a la resolución ministerial emitida, ¿no? La que pudiera emitirse por parte del Ministerio de Educación. No sé si tienen alguna consulta o duda sobre ese aspecto para que podamos culminar la sesión de hoy. Adelante, José, ¿tienes todavía la mano levantada? No, doctor, va a disculpar, la dejé levantada desde hace rato. Ah, ya, perfecto, no te preocupes. Vale, chicos, entonces les reitero, tenemos dos tareas pendientes. Una, la de culminar con la resolución ministerial, y otra, la de elaborar las líneas de tiempo. Reitero, una primera línea de tiempo de cómo debió haber sido el procedimiento a seguir por parte del Ministerio de Educación respecto a esta decisión de clausurar el año escolar mediante la emisión de una resolución ministerial. Y ahora la tarea también de identificar cuáles son los argumentos que podrían presentarse para el planteamiento de una impugnación mediante un recurso de revocatoria contra la resolución ministerial. Este último trabajo, además, es de forma grupal. Pueden trabajarlo entre todos los integrantes del curso. No somos un curso muy grande. Y el de las líneas de tiempo es individual, por favor. Voy a habilitarles los enlaces en plataforma para que puedan subir sus respuestas hasta el día lunes que viene. Muy bien, chicos, con eso entonces habríamos culminado la sesión del día de hoy. El lunes retomamos ya con contratación estatal para que podamos ver algunas de las particularidades que denotan todo el proceso de contratación y cómo éste se circunscribe a una serie de exigencias que van desde las previsiones administrativas como también
jurídico-legales relacionadas al caso. Ahí vamos a trabajar en una faceta muy particular. El día lunes vamos a avanzar parte de la teoría de contratación estatal, pero ya les voy a ir subiendo algunos casos fundados precisamente en aspectos reales, en hechos que están aconteciendo en este periodo de tiempo, para que valoremos qué es lo que acontece o qué es lo que sucede con procesos de contratación durante el periodo de pandemia. Vale, chicos, entonces nos vemos no se olviden que a las 6 de la tarde tenemos un conversatorio. Espero que puedan sumarse. Sé que tienen la clase de Derecho de Familia, pero si es que tienen oportunidad de sumarse un poquito después de su clase o casi terminando su clase, igual vamos a estar pendientes. De todas formas, el conversatorio lo vamos a transmitir a través del el grupo en Facebook o de la página en Facebook de la carrera. Listo, Doc. Ok, Doc, gracias. A ustedes, chicos, que tengan buen descanso. Nos vemos entonces a las 6. Si no, igual buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Hasta El luego, lunes, Doc. Doc. Que le vaya bien. Gracias, hasta luego.